Bien, marco conceptual para el estudio de sistemas y procedimientos administrativos. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros implementar o cómo necesitamos nosotros trabajar en la práctica administrativa para que funcione el diseño de una estructura organizacional, para que funcione la elaboración de los manuales administrativos, como vimos en la sesión pasada, el manual de organización? ¿Qué, bajo qué conceptos o definiciones debemos nosotros abordar todo este trabajo para que lleve a un buen resultado en las empresas o en las organizaciones? Pues bien, vamos a ver temas como muy importantes, pero redefiniendo un poquito las circunstancias de las empresas. Cuando nos enfrentamos a muchos cambios, las organizaciones pueden tender a tener ciertos problemas, ¿no?, de adaptación hacia el medio y las circunstancias en las que se están desenvolviendo. El contexto cada vez, como habíamos conversado en sesiones pasadas, es más dinámico, es más exigente. Muchas cosas se vuelven cada vez más competitivos los mercados y encontrar segmentos nuevos es cada vez también más complejo. Y cambios como los que estamos viviendo hoy en día en nuestro mundo traen consigo que las organizaciones puedan tener muchos problemas a la hora de implementar su know-how o su forma de operar. Entonces, hay ciertas características que ya se han definido, se han estudiado, que diversos autores han determinado como una lista que se llama la docena sucia. La docena sucia es una lista de características de las organizaciones que no pueden responder a los cambios de su contexto. O sea, que en ese sentido, digamos, echan por la borda todo lo que acabamos de ver en las sesiones pasadas. Esa docena sucia serían los obstáculos que pueden hacer que no tengamos los resultados que queremos, ¿no? Que una vez hecho, por ejemplo, el diseño de un organigrama, de una vez de haber hecho el análisis administrativo, de recoger la información y hacer nuestros manuales, esta docena sucia puede hacer que no funcione la organización como debe funcionar. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, estas características tienen la siguiente estructura, es la que estoy mostrando en la diapositiva. Primero, surge una postura de las organizaciones hacia la centralización de la toma de decisiones. ¿A qué se refiere eso? A que dejamos de promover el trabajo de equipo para la toma de decisiones y solamente agrupamos ese poder, digamos así, bajo la jerarquía de el grupo que esté o la persona que represente el nivel estratégico del organigrama. Entonces ya no se consulta, ya no se faculta a las personas para que tomen decisiones compartidas, sino se centraliza en la persona que ejerce la dirección o la gerencia de esa empresa. También hay una respuesta de rigidez ante la amenaza. Naturalmente siempre tenemos una resistencia al cambio porque una vez definido el modo de trabajar, muchas veces nos sentimos en un momento pues de confianza, de confort, en el sentido de que ya sabemos cómo responder a ciertas cosas. Cuando viene una amenaza, tenemos que adoptar otra forma de responder, ¿no? Entonces, otra forma de trabajar. Y regularmente las organizaciones nos cuesta trabajo responder de manera ágil y dinámica. Y al contrario de eso, respondemos con rigidez, que quiere decir que no me resisto a cambiar para responder a esa situación de amenaza. También pérdida de capacidad de innovación, ¿no? Nos sentimos que solamente podemos resolver los problemas desde la perspectiva que ya aprendimos, desde la perspectiva que nos ha funcionado siempre, y no pues exploramos nuevas cosas, no diseñamos, no reconstruimos, no hacemos reingeniería de procesos, sino los vamos dejando estáticos. Y cuando una organización no tiene este proceso de mejora continua, no va hacia la investigación y desarrollo de nuevos productos, de reinventar su marca, de reinventar su imagen, pues va perdiendo terreno, ¿no?, en su nivel de efectividad.
También hay una disminución generalizada del ánimo ante circunstancias como las que vivimos hoy. Las empresas tienen un ambiente de incertidumbre por la amenaza, ¿no? La amenaza siempre se trata de algo exterior a la empresa. Entonces, en este caso, disminuye el ánimo, también se pierde confianza, aumentan los conflictos, que razonablemente cuando hay este tipo de medio ambiente en las organizaciones, eh, lleva a que se obstaculice todo el trabajo que estamos haciendo. Hay una comunicación restringida, ¿no? Ya empezamos a tener comunicación no este, o directa o organizacional o formal, sino se empieza a dar una importancia demasiado grande a la comunicación informal por los medios no oficiales, ¿no? Y entonces se hacen suposiciones, se empieza a hablar en términos de ya no de ayuda, sino a veces inclusive de destrucción entre los mismos colaboradores. También falta de trabajo en equipo, se pierde la lealtad, ¿no? Con estas situaciones, muchas empresas están despidiendo a mucha gente, entonces también hay una pérdida de lealtad. Los líderes son chivos expiatorios. Seguramente en cualquier organización que ahorita está sufriendo todo este tipo de cambios, quien tiene la culpa de todo siempre o se va a responsabilizar es al director o al gerente, ¿no? Entonces los líderes son chivos expiatorios. Cualquier cosa se explica a través del líder. Y hay una perspectiva de corto plazo, ¿no? De hecho, muchos ahorita que regularmente planean todo el año o tienen un programa de planeación estratégica, ahorita están solamente midiendo su planeación hasta posiblemente más para cerrar el año y ver qué puede suceder a inicios del próximo año 2021, ¿no? Entonces, se pierde la perspectiva de largo plazo porque estamos en una época de incertidumbre. Y entonces, esta docena sucia, como podrán ver, establece un clima organizacional complejo, difícil para poder desarrollar tanto a los colaboradores como a la organización misma, ¿no? Esa es la parte de la docena sucia. ¿Cómo podemos trabajar para mitigar todos estos elementos de la docena social? Pues bueno, uno de los elementos más importantes va a ser que aprendamos a hacer un facultamiento y delegación correcto. Regularmente cuando tenemos la dirección de una organización o de una empresa, suponemos que quienes ejercemos la dirección a veces eh, nos gusta controlar mucho las actividades para que éstas salgan lo mejor posible. Pero debemos tener un muy buen diseño de organización, de estructura, de puestos, para que nosotros asignemos a las personas correctas en los puestos correctos. Si logramos hacer una buena asignación, nosotros tenemos la oportunidad de confiar en las personas, de facultarlas y de delegar funciones hacia los demás. ¿Sale? El facultamiento significa dar libertad a las personas para realizar con éxito lo que se desea, que siempre va a ser enlazado con con los objetivos organizacionales. Y en ese sentido ya no hay una estrategia de empuje hacia el equipo de trabajo, sino de atraer al equipo de trabajo hacia un desarrollo en conjunto, ¿no? Entonces, se busca que en este ambiente de trabajo todos encontremos la oportunidad de desarrollarnos cada vez más. Entonces, esta parte de facultamiento y delegación tiene que ver con que yo le voy a ceder a la persona una libertad de que haga su trabajo y que tenga buenos resultados en su desarrollo profesional a partir de confiar en sus habilidades también en sus competencias, ¿no? Y voy a delegar actividades de esta manera para que yo tenga oportunidad de encargarme de los temas importantes, de invertir el tiempo en la toma de decisiones para hacer una muy buena toma de decisiones y guiar el rumbo de la organización. Entonces, es parte de, ¿no? Dejar un poco ciertas responsabilidades, pero también de retomar otras con mayor intensidad. Esa es un poquito la cuestión de el facultamiento y la delegación de responsabilidades. Ahora, a veces tendemos a confundir un poquito esta parte de la delegación y tenemos que establecer cuáles son las diferencias entre eh, quién está facultado y quién tiene jerarquía o poder por la correspondencia de su nivel jerárquico.
Bien, pues el poder, a diferencia del facultamiento, tiene una fuente externa. Se le asigna, ¿sí? A fin de cuentas, pocas personas lo tienen, ¿sale? Y el facultamiento se da de manera interna a través del desempeño de las personas. Cuando alguien está facultado es además porque se le reconoce que hace un buen trabajo, ¿vale? A esa persona se le faculta porque a la hora de tomar una decisión, de realizar un procedimiento, se confía en los conocimientos y experiencia de esta persona, en su pericia. La capacidad de hacer que los demás hagan lo que uno desea es parte del poder, pero la capacidad de hacer que los demás hagan lo que desean es parte de un facultamiento. O sea, les permito desarrollarse y no solamente que hagan lo que yo digo. Por ahí hay unas frases interesantes sobre negocios que dicen, si quieres que las personas hagan lo mejor con sus habilidades, pues lo vas a lograr delegando. Si quieres que se hagan las cosas como tú quieres, pues entonces contrata a cualquier persona, ¿no? Para que nada más siga tus instrucciones. Entonces, obtener más implica quitárselo a alguien de parte del poder y en cambio el facultamiento es obtener más, no afectando lo que otros tienen. ¿Vale? Es, por un lado, fomentar la competencia para obtener el poder y por otro lado, fomentar la cooperación para obtener el facultamiento. Entonces, no es que estén peleados los dos conceptos, pero hay que saber diferenciar muy bien de dónde viene la fuente por la cual yo puedo tener una toma de decisión en la organización. Viene por parte del poder o del facultamiento. Y cuando se complementan estos dos, tenemos líderes pues que están haciendo un buen trabajo para el desarrollo mismo de la organización. ¿Okay? Bueno, algunas sugerencias prácticas para que todo esto funcione, ya que tengo yo una organización definida, que tengo mis manuales, que ya pues estoy explorando de qué se trata esto de la docena sucia y que hago un buen facultamiento y delegación, hay que tener muy en claro cuál fue la articulación de una visión y metas para este equipo de trabajo, ¿no? Mientras más claro tengamos hacia dónde vamos a ir, más fácil va a ser que todos tomen su responsabilidad correspondiente, ¿vale? Fomentar experiencias de dominio personal tiene que ver con que en la organización debemos fomentar el desarrollo de las personas a partir de su competencia, ¿no? Sucede en muchas organizaciones que en los puestos de trabajo muchas veces se desarrollan o se entregan pues de manera pues no correcta cuando a veces las personas no tienen las habilidades o los requerimientos para ocupar un puesto debido, ¿no? A veces pues porque es amigo del director, porque pues es amigo del dueño de la organización y entonces les dan algún puesto, algún lugar en la organización donde se toman decisiones y muchas veces a causa de la inexperiencia nosotros empezamos a tener problemas con esa organización. Entonces, fomentar las experiencias de dominio personal tiene que ver con que fomentemos en que las personas se especialicen cada vez más en lo que hacen para que cada vez lo hagan de forma más eficiente. Modelar comportamientos exitosos también muy importante dentro del esquema de aplicación o de práctica administrativa. Los que fungimos como directores, como gerentes, también tenemos la encomienda de, pues, motivar a las personas. Y motivar a las personas tiene que ver con modelar comportamientos exitosos, ¿no? En permitirle a las personas recibir, pues, un reforzamiento de los buenos comportamientos que tienen en la organización, que a su vez, en contraparte, también tiene que ver con reconocer y disciplinar cuando es debido y cuando hay un comportamiento inesperado. Brindar apoyo, ¿no? Que tiene que ver con una acción de parte de quienes estamos administrando, que se puede relacionar mucho con el coach, ¿no? Con el coaching o con la parte de orientador organizacional, digámoslo así. Entonces, también tenemos que ser parte del desarrollo de las nuevas capacitaciones, tenemos que ser parte de un esquema de consultoría interno también.
Activar emociones positivas, que es crear un ambiente cordial y de respeto en las organizaciones, que nos va a ayudar mucho para que se lleven a cabo los procedimientos que estamos platicando. Dar información, que también tiene que ver con investigar, ¿no?, lo que está sucediendo. Siempre estar al tanto, al pendiente de todas las cosas que van sucediendo en la organización. Ofrecer recursos que tienen que ver con la facilitación de las tareas de los demás. A veces uno de los problemas a los que se enfrenta comúnmente cualquier colaborador en una institución muchas veces es la falta del equipo correspondiente para realizar su trabajo. Cuando eso sucede, pues hay desmotivación, falta de compromiso. A veces, pues en ese sentido, el empleado o el colaborador queda más comprometido si le podemos dar todas las herramientas que necesita. Conexión con los resultados, que tiene que ver con que nos hagamos responsables de forma conjunta de los resultados que tiene una organización. No es culpa de alguien en particular, sino todos somos responsables en una medida. Y crear confianza, ¿no? Que también es un tema que en las organizaciones, si no hay confianza, pues tenemos muchos problemas. Ahora, cuando tú tienes confianza, ya sea en una persona, en un amigo, así sucede igual organizacionalmente cuando hay confianza en un equipo de trabajo, pero sucede algún evento o hay una situación en la cual se ve comprometida esa confianza, regularmente es difícil volver a recuperar la confianza de una persona. Entonces, a veces pasa que, pues sí hay oportunidad, pero cuesta trabajo, ¿no? Restablecer la confianza que tenemos con los colaboradores y también con el compromiso organizacional. ¿Ok? Entonces, esta es una parte de sugerencias prácticas que es necesario que ustedes las conozcan porque los manuales o las estructuras organizacionales no trabajan solitas, ¿no? Sino que este diseño tiene que ir acompañado con este tipo de instrucciones. Eh, ¿Qué ventajas va a tener que nosotros hagamos una correcta delegación y facultamiento de las personas? De inicio, pues es el ahorro de tiempo que podemos tener para tomar decisiones. Uno de los procesos más difíciles que tenemos en puerta siempre los gerentes, los directores en las organizaciones es que todo el tiempo estamos tomando decisiones y solucionando problemas. Y si nos ocupamos además de eso, de la operación, de la dinámica en la cual están las demás áreas, pues perdemos mucho tiempo, ¿no? Y ya no lo aplicamos en la solución de los problemas y se empieza a hacer una bola de nieve. Que al tiempo eso le puede afectar de manera muy importante al desarrollo de una organización. En cambio, eso, si lo hacemos, ¿no? Si delegamos de forma correcta, pues voy a permitir que haya un momento para que la empresa crezca, para que yo pueda proponer nuevas cosas desde la parte estratégica. Crea confianza, porque parte de ahí el hecho de que yo pueda delegar una función es que yo estoy confiándole a una persona que lo haga. Genera compromiso, ¿no? También hay una mejor afluencia de la información. Y esto tiene que ser así porque si no, yo no me entero de las cosas que están pasando en una organización. Entonces, la información, al delegar yo, lo que estoy haciendo es que esa persona en algún momento me tiene que dar un informe de lo que está haciendo y yo entonces me voy a enterar de todas las situaciones, pero ya de forma un poco más, ¿qué les diré? Más tranquila, con mejor posición para poder tomar decisiones. También aumenta la eficiencia y aumenta mucho la coordinación de las áreas, ¿no? Los departamentos van funcionando cada vez mejor, se van consolidando y le permitimos a las personas que hagan este trabajo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, algún comentario? ¿Cómo van? ¿Cómo vamos? ¿Sí, sí me voy explicando? Sí, creo que- Sí, perfecto, todo bien. Ok, perfecto. Bien, ahora debemos saber en qué momento podemos delegar y en qué momento no. En qué momento podemos confiar en que las personas puedan ayudarnos con ciertas responsabilidades. Es una parte que necesitamos nosotros tener un modelo para poder saber cuándo podemos hacerlo o cuándo no podemos hacerlo, ¿sale? Aquí tengo un pequeño resumen de un modelo que les puedo yo proponer para que ustedes empiecen a practicar esa situación. Primero,
Ante una situación, ante la resolución de un problema o la toma de decisiones, ¿debo incluir a otra persona? Si la respuesta es no, yo voy a tomar la decisión definitivamente. Si la respuesta es que sí debo incluir a, a otras personas, es debo instruir a mis subalternos para que formen un grupo. Eso quiere decir que se puede conformar un grupo para analizar esta situación. Si la respuesta es no, pues solamente es una consulta que hago con mis subalternos, pero yo sigo tomando la decisión. Si debo delegar al grupo la autoridad para que tome la decisión, ¿no? Esa es otra pregunta. Si no es así, si no debo delegar al grupo la decisión, entonces hago la consulta a un grupo, ya no a una persona o dos, sino a un grupo, pero yo tomo la última decisión, ¿no? En ese sentido me permito que tenga la oportunidad también de seguir adelante con la formación de un equipo de trabajo, pero a la vez lo consulto, aprovecho las capacidades y las ventajas que tiene cada uno en su formación para obtener una buena perspectiva de la solución a mi problema. Si debo de delegarles, hay otra pregunta importante, si yo debo participar del análisis o dejo que el equipo decida, ¿no? Entonces, si debo participar, pues adelante, puedo conformar algo que se llama equipo autodirigido. Y si no, pues dejo que el equipo decida y que me dé una solución y yo solamente voy a estar esperando eso. Entonces, este es como un modelo que nos sirve a nosotros entre preguntas para poder saber si yo puedo o estoy haciendo una buena delegación de las actividades de la organización. ¿Sale? Ahora, en otro sentido, este marco conceptual en el que se tiene que trabajar para que resulte todo lo que vimos en las demás sesiones, está también la formación de equipos efectivos. ¿Qué es un equipo efectivo? Pues básicamente es un equipo que está conformado para responder de manera correcta bajo ya el esquema que hicimos de trabajo y dar resultados a una organización. Pero, muy importante, cuando ustedes tengan esta responsabilidad, y si así es, cuando ustedes terminen y tengan su título y cédula, debemos saber cómo formar un equipo, ¿no? A veces pensamos que los equipos de trabajo se hacen solitos, pero no, es una construcción que evoluciona a través del tiempo y de la cual nosotros necesitamos ejercer un buen control de cómo vamos desarrollando ese equipo. El primer paso, y aquí voy a tratar de hacer algunas analogías para que me puedan, o yo me pueda explicar lo mejor posible, es que lo primero es la formación del equipo, ¿no? ¿Cuáles son las personas que yo requiero que participen en mi equipo de trabajo? En ese sentido, lo que necesitamos ver es tener los elementos ideales para los puestos que hemos diseñado, ¿no? Como ustedes ya saben. Entonces, en ese sentido, necesitamos nosotros conocer cuáles son los requerimientos de los puestos y determinar a través de la selección de personal a la persona que tiene las características ideales para el puesto. Le voy a poner una pausa a la presentación, permítanme. La grabación, ok. Entonces, necesito tener a las personas con las características correctas para esos requerimientos de los puestos. Y esto es como cuando hacemos una selección, ¿no? Para jugar un partido de fútbol, pues queremos a los mejores para que jueguen ese partido de fútbol, ¿no? Entonces, muy importante tener a los mejores para cada uno de los puestos que tenemos, ¿no? Si voy a buscar un delantero, pues que sea el mejor delantero que yo pueda conseguir. Si voy a buscar un portero, que sea el mejor portero que yo pueda elegir para que pueda responder a las exigencias, ¿no? Otro paso importante en la formación de equipo es la normatividad y eso es lo que estábamos platicando con los manuales, ¿no? Las reglas, las normas que van a regir la acción del equipo de trabajo. En este caso, estamos hablando de que se diseñan las políticas, el reglamento interno, se ponen todas las cartas sobre la mesa para que estas funciones no se desvíen del objetivo organizacional y además sigan la misma línea de la filosofía que se ha
pues impuesto para esa organización en este sentido, ¿no? Cumplir con los valores, permitir pues en este sentido, a que las personas conozcan todas estas normatividades, todos estos detalles de la organización para hacer bien su trabajo. Aquí, pues diseñamos los manuales, le expresamos todas las políticas y todos los reglamentos. Y luego viene el enfrentamiento. La parte de enfrentamiento es cuando ya tenemos a los jugadores, tenemos a los mejores, ya les dijimos cuáles son las reglas del juego y empezamos a entrenar juntos, ¿no? Nos ponemos a jugar el partido. En ese enfrentamiento, lo que hacemos es tratar de equilibrar las fuerzas, los caracteres, cualquier detalle que pueda surgir de diferencia entre lo que hemos diseñado y lo que puede suceder en la realidad. Y entonces ahí, pues de repente hay diferencias de, pues, de consideraciones, de opiniones, puede haber también confrontaciones por situaciones que tienen que ver con pues conflictos que se van presentando ya sea de asuntos o de personas, ¿no? Y que poco a poco tenemos que ir nivelando esa situación para que ese equipo cada vez se complemente mejor entre sí, que todos los jugadores se apoyen entre todos para obtener el objetivo. Entonces, ese enfrentamiento nos sirve para limar asperezas, para coordinar bien, para adentrarnos en el trabajo en equipo. Y por último está que si logramos hacer todas estas etapas, el desempeño se va a ver en gran medida de forma que vamos a hacer uso eficiente de los recursos, vamos a responder, vamos a llegar a las metas organizacionales. Entonces, esta formación de los equipos altamente eficaces nos va a ayudar mucho para que nuestra organización funcione de manera correcta. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Ahora, ¿qué estamos buscando cuando hacemos o cuando diseñamos o formamos un equipo de alto desempeño? Pues bueno, estamos buscando que haya resultados, cada vez resultados mejores. Necesitamos que las personas compartan un propósito y una visión específica, o sea, que todos sepan muy bien hacia dónde vamos, qué es lo que queremos hacer, que haya una responsabilidad interna mutua con lo que vamos a hacer, desaparición de las distinciones formales, que quiere decir con que cada vez se va haciendo más un grupo autodirigido que ya poco a poco va perdiendo esa necesidad de que uno lo esté controlando tanto. Roles laborales compartidos y coordinados, donde inclusive yo no teniendo ciertas responsabilidades ayudo para que los demás sigan desarrollándose, ¿no? Yo como elemento de colaborador. Entonces, pues cada quien va recibiendo la ayuda de vida. La ineficiencia que conduce a la eficiencia, siempre importante recalcar que las primeras veces que practiquemos, las primeras veces que nos pongamos a hacer las cosas, siempre vamos a tener detalles que mejorar. Y poco a poco vamos a cursar de la ineficiencia hacia la eficiencia de las cosas. Luego vamos a tener una calidad extraordinariamente alta porque va a haber una cultura de mejora continua, mejoramiento creativo y continuo, ¿no? Vamos a usar modelos de creatividad, vamos a poder innovar de mejor manera, vamos a tener altos niveles de credibilidad y confianza dentro de la organización y al exterior de esta y claridad de las competencias fundamentales. O sea, ya ahí vamos a determinar de manera muy exacta por qué cada quien está donde está. ¿Vale? Okay. Ahora, para que nosotros también logremos este trabajo del que les estoy mencionando, es importantísimo que definamos los roles en los cuales intervenimos quienes estamos administrando una organización. Cumplimos con dos roles importantes, ¿no? Los que administramos o los que hacemos el trabajo de direccionamiento o los líderes, pues. ¿Cuáles son nuestros dos roles? Un rol es facilitar la actividad de la organización y por otro lado está la construcción de las relaciones en los equipos de trabajo. Entonces, estos dos roles me van a llevar a que yo pueda mejorar el desempeño de un equipo de trabajo. ¿Cómo? Yo voy a intervenir en tanto de dar, primero por la parte de facilitar la actividad, dar dirección a las cosas que se van a hacer. Yo voy a dar la dirección. Voy a permitirme diseñar una misión y una visión que aporten hacia esa organización. Buscar información también, ¿sale? Que es que yo también debo contribuir
a que la información fluya de manera correcta, a que si tú no lo sabes, yo te lo pueda decir, ¿no? Entonces, buscar información y dar información. Además, elaborar, ¿no? Que tiene que ver con que yo también me acerque a los medios o a los niveles operativos para ver cómo se trabaja y que yo pueda entender muy bien, junto con mi equipo de trabajo, cuáles son los requerimientos de ese procedimiento. Exhortar, ¿no? También cuando es debido, pues dar un exhorto hacia mis compañeros para que vayamos hacia adelante. Supervisar, que tiene que ver con la etapa de control del ciclo de administración, analizar procesos, probar la realidad, hacer cumplir las cosas y sintetizar, ¿no? Siempre sucede que en cada área, cada departamento que tenemos a cargo, va a tener actividades que muchas veces no contribuyen al objetivo organizacional y se desgastan mucho haciendo eso. Entonces nosotros debemos ser, pues desde una perspectiva, tomar una postura de sintetizar las cosas para que lleguemos a los resultados organizacionales. Segundo rol que debo cumplir yo como administrador es la construcción de las relaciones, ¿no? Debo ser el que apoya, debo ser armonizador, que debo conjuntar a todos, mitigar cuestiones de tensión sobre la organización, confrontar también, si es debido, a las personas para que mejoremos nuestra conducta, activador, ¿no? El que contribuye al desarrollo, creador de consenso y además empático. Si no soy empático, voy a perder facultamiento o credibilidad. Bien, hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe. Vamos bien, ok. Algo muy importante en estas organizaciones para que funcionen los manuales y la estructura y diseño organizacional es la retroalimentación, ¿sale? La retroalimentación se vuelve un esquema de trabajo muy importante y por lo tanto tenemos que saber cómo se hace de manera efectiva y qué no debemos hacer, ¿sale? Para poder retroalimentar a las personas, o sea, esto quiere decir tener a veces que hacer observación sobre lo que está haciendo mal. Eso es delicado porque es tratar a veces con que en nuestra cultura, por ejemplo, somos muy viscerales, tomamos todo a personal. Entonces, en los trabajos, cuando te hacen un señalamiento de tu desempeño, muchas veces te sientes que es una agresión a nivel personal, pero no, es una cuestión de trabajo. Por eso necesitamos cuidar mucho cómo lo hacemos. Es delicadísimo señalar a una persona cuáles son sus errores de desempeño. Entonces, tenemos que hacerlo con cuidado y es importante que sí lo hagamos, ¿va? Entonces, primero, si es efectiva, nosotros nos vamos a enfocar en el comportamiento y no en la persona, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que nos vamos a ir al punto en el cual yo puedo hacer que tú te desarrolles más en lugar de estarte señalando como persona que estás mal. Segundo, se enfoca en observaciones y no hace inferencias. ¿Qué quiere decir? Tiene que ver los hechos, lo que está sucediendo en la realidad y no estar pensando, ¿no? Haciendo inferencias quiere decir estar pronosticando qué es lo que va a suceder. Entonces es mejor tomar los hechos como son y no estar dando una interpretación diferente. Se enfoca en descripciones y no en evaluaciones. O sea, lo que estamos haciendo es no decir esto está mal, sino describir dónde está mal, por qué está mal, ¿no? Se enfoca en el aquí y ahora, la parte de la documentación efectiva, y lo que ahorita nos surge es, por ejemplo, enfrentar un problema, ¿no? En el caso de la no efectiva, nos empezamos a adentrar en el pasado, ¿no? Y es muy desgastante y no nos ayuda en nada estar escarbando en el pasado de la organización o del equipo de trabajo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Se concentra en compartir ideas e información, ¿no? La que es efectiva, y la que no es efectiva se concentra en dar consejos, ¿no? Cuando a veces no nos piden consejos los colaboradores y nosotros a fuerza queremos estar ahí, según nosotros instruyéndolos, pero en lugar de aportar, estamos demeritando o a veces inclusive estamos, este, pues calificando a las personas y dándoles a entender que no nos importa. Ofrecer retroalimentación que es valioso para quien la recibe y ofrecer retroalimentación al momento y al lugar adecuados, ¿no? O sea, hay momentos para hacer este tipo de señalamientos. No sé a ustedes les ha pasado que si alguna vez te regañan en público, tú te sientes peor porque fue en público que por lo que te dijeron. Entonces necesitamos buscar tanto el lugar
como el modo, el tiempo correspondientes para poder hacer una observación, ¿no? Siempre se nos dice que cuando vamos a llamar la atención lo hagamos de manera privada, que busquemos un lugar donde podamos estar sin interrupciones para poder platicar bien qué es lo que está pasando. Entonces sucede lo mismo con la retroalimentación. Es importante que yo retome o tome en cuenta, perdón, que la retroalimentación me va a ayudar a conocer cada vez mejor a mis colaboradores. ¿Cómo vamos hasta ahí? Espero que vamos bien. Eso me va a dar oportunidad para que yo pueda enfrentar el cambio que se avecina en las organizaciones, ¿no? Muy importante. ¿Por qué? Porque, bueno, como decíamos, la dinámica de cambio es constante, ¿no? Entonces, las organizaciones que no logran equilibrarse de sí mismas no van a sobrevivir. Y al no sobrevivir también se pierden empleos, se pierden relaciones con los proveedores, con los clientes, etc, etc. Entonces, la administración tradicionalmente se ha asociado con que nosotros determinamos un statu quo donde la organización siempre se esté reinventando. Y entonces, muy importante, ¿no? Mantener la estabilidad de una organización es trabajo de quien la dirige, del director, del gerente, de quien está ejerciendo la autoridad o está ejerciendo el liderazgo en esa organización. Entonces, es nuestro trabajo. ¿Cómo lo hacemos para que haya un marco de referencia de cambio positivo en lugar de que estemos desalentando a las personas? Bueno, primero establecer una atmósfera positiva de colaboración, de cordialidad, de respeto, ¿no? En muchas organizaciones a veces se pierde esa eh, buena costumbre que tiene que reconocer a los demás, de no faltarle respeto cuando le tienes que hacer una observación a alguien, ¿no? De mantener lo mejor posible un ambiente de relación interpersonal que me permita a mí sacar lo mejor. Segundo, alentar la disposición que tiene que ver con que vamos a ver que todos debemos estar dispuestos a contribuir a los objetivos organizacionales, ¿no? Articular una visión, bien importante porque aquí vamos a dar oportunidad para que las demás personas también confíen, generar compromiso e institucionalizar el cambio. Eso quiere decir que cada vez que se acerque cualquier situación, nosotros ya tenemos un modelo para poder hacer los cambios necesarios y responder a las situaciones que se nos presenten en las organizaciones. Dada esta situación, algo que es muy importante, estimados estudiantes, es que para institucionalizar el cambio necesitamos aportar lo que sabemos. Aquellos que estamos en una función de director, de gerente, de quienes somos coaches o quienes somos parte de consultoría, algo muy importante es que lo que sabemos debemos compartirlo. A veces nos da miedo, nos genera incertidumbre enseñar este tipo de cosas, pero es importante que compartamos lo que ya conocemos para que tenga un uso debido. Entonces, si yo, por ejemplo, todo esto que me sé ya porque lo he trabajado con consultorías, con capacitaciones, con clases, si yo no se lo comparto a ustedes, ¿de qué sirve que yo lo sepa? Tal vez yo lo pueda ocupar en mi trabajo, ¿no? De alguna manera, pero impacta más que yo les enseñe a ustedes estas cosas, ¿no? Estas técnicas, estos modelos. ¿Por qué? Porque así voy replicando ese conocimiento y le doy oportunidad a ustedes de que se vayan desarrollando más. Entonces, una parte importante para institucionalizar el cambio en una organización es dar cada vez mayor oportunidad a las que las personas se desarrollen. ¿Qué quiere decir? Capacitarlos para que aprendan lo que deben aprender. Entonces yo, que tengo este conocimiento, se lo transmito a ustedes. Y ustedes tienen que hacer lo propio cuando tengan la oportunidad de hacerlo, pues enseñarle a otras personas lo que estamos trabajando, ¿no? Entonces, importante, cuando hacemos ese tipo de enseñanza, por eso yo les pregunto a cada rato que si tienen alguna duda, van a ver por qué. Cuando hay una conferencia donde solamente el que está exponiendo es el que habla, hay una tasa promedio de retención que dice que es del 5%. Si además de estar escuchando, ¿no?, una conferencia, yo puedo leer el material por medio del cual me están enseñando, puedo tener una tasa de retención promedio del 10%. Si además de eso a mí me entregan un material audiovisual, que puede ser un video, que puede ser una demostración, pues bueno, esto puede elevarse a un 30% de retención. Si yo además de eso lo discuto con mis colaboradores, lo discuto con mis estudiantes,
va a ser mucho más significativo y va a representar un 50% de retención. Si además de eso yo les digo, ahora ustedes hagan lo que yo les enseñé, les va a interesar más hacer y por lo tanto va a haber un 75% de retención del tema. Y si además de eso yo les digo, ok, ya les enseñé, ahora ustedes enséñenles a otros, va a haber un 90% de retención de lo que estamos hablando. Ahora, ¿cómo es eso, no? ¿Cómo es que yo, si le digo a una persona que lo que le estoy enseñando se lo tiene que enseñar a otra persona, es porque eso obliga a la persona a que tenga que aprender de manera eficiente los pasos que yo le estoy explicando? Entonces, muy importante que cada uno seamos muy conscientes de que lo que está a nuestro alrededor, las personas, los asuntos, pues también tienen en sí la oportunidad de ir mejorando con el tiempo, pero de ser transmitidos a otras personas. Y esa es una de las cuestiones que yo espero que se les quede a ustedes de esta clase, que es compartan lo que saben. Si ya entendieron ciertas cosas, platíquenlo, platiquen con otras personas y dejen que eso pues se vaya hacia adelante. O sea, que vaya creciendo más. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta, comentario? Ya vamos a ir cerrando la etapa de exposición y vamos a pasar a la resolución de un caso. Entonces, necesito saber si hasta aquí tienen alguna duda o algún comentario o pregunta.